Pablo, 5. Hola, buenas tardes. La verdad es que es un placer tener un sábado de octubre la presentación de este libro, de estos momentos de José Herrera. Voy a confesar algo que, bueno, no debería, pero lo voy a hacer. No suelo leer los libros que a veces me dejan los autores noveles, no suelo hacerlo. Y con el libro de José Herrera, con Momentos, la verdad que lo tenía en la mesa y empecé a leerlo y no pude terminar lo terminé. No es que no pudiera terminarlo, no pude dejar de leer hasta terminar el libro. La verdad que Momentos para mí ha sido una lectura plácida, una lectura que me ha llevado a tiempos que no volverán. Creo que ha sido un reconocimiento de un autor novel que escribe con una sinceridad y volcando todos sus sentimientos. Me ha parecido un descubrimiento y me felicito haber cogido el libro de Momentos y haber empezado a leer. Esta tarde tenemos la presentación de Momentos. Agradecerle a Federico Soriguén que esté con nosotros. A quien no conozca a Federico Soriguén, nada más que tiene que ir a Google y poner su nombre y aparecerá todo su currículum, quién es. Yo me quedo con esa parte suya de agitador, en el buen sentido de la palabra, de persona que agita las conciencias, que es diferente, que nos hace ver otra realidad al margen de todo su carrera profesional como médico, como endocrino, etcétera, etcétera. Es un lujo tener a Federico Soriguén esta tarde y creo que José Herrera está más que bien acompañado en esta mesa. Mucha suerte con el libro. Creo que sinceramente creo que vamos a vender toda la edición que está en la calle. Sí. Empiezo yo. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Después de haber leído a Irene Vallejo, las cosas que dice Irene Vallejo sobre las librerías, estar aquí en este acto, que es un acto religioso, es un acto de comunicación, es un acto de comunión, es una liturgia, ¿no? Una liturgia laica. Yo me encuentro muy honrado, ¿no? De estar en la librería y de estar acompañando a mi amigo Pepe Herrera, ¿no? Así que, Pepe, gracias por invitarme a presentar tu libro y sobre todo gracias por haberlo escrito, ¿no? A partir de aquí, pues puedo decir muchas cosas o puedo decir pocas, porque no tengo ni idea de cómo debe de hacerse en una comunicación virtual. En la que estáis tan lejos y tampoco, pero sin embargo creo que hay tantos detrás de algo que no se ve que me desconcierta. No consigo dominar el lenguaje virtual, ¿no? Así que me disculpen quien me tenga que disculpar si no soy a la altura de la magnificencia virtual, ¿no? Pero decía que es para mí un honor, Pepe, presentar tu libro. Yo conozco al doctor Herrera desde hace muchos años, muchos. Pero en realidad cuando lo estoy empezando a conocer ahora, mejor es ahora que estamos los dos jubilados, ¿no? El que la feliz casualidad hizo que coincidiéramos paseando por la calle, nos reencontramos y nos sentamos a tomar un café con nuestro común amigo Juan de Dios Colmenero, con algún otro que se sienta con nosotros en Flor, y se ha convertido en una costumbre periódica. Y realmente, pues no estoy descubriendo a un nuevo amigo Pepe Herrera, a un nuevo doctor Herrera, sino que lo estoy conociendo mejor, ¿no? La jubilación es un hallazgo, ¿no? Para los que no queríamos jubilarnos, ¿no? Es un hallazgo inesperado, ¿no? Y entre las cosas que a mí me están permitiendo, por ejemplo, es
este tipo de recuperaciones de la amistad, ¿no? Pero también algo desconcertante, que no tiene que ver nada con la recuperación de mi amistad con el doctor Herrera, sino todo lo contrario. Por ejemplo, la recuperación de la amistad con viejos enemigos, ¿no? Estos enemigos que uno va haciendo a lo largo de la vida profesional, en un hospital en donde vivimos tan juntos y al mismo tiempo están compitiendo entre nosotros, ¿no? Y que inevitablemente se generan roces, a veces que parecen irreconciliables por cuestiones que parecen trascendentes, y he descubierto, para mi agradable sorpresa, después de jubilarme, que el reencuentro con estos viejos enemigos era tan solo una representación, ¿no? Porque son muchísimas más las cosas que ahora jubilados nos unen que las que nos separan. Y esto es un regalo del cielo que nos permite el haber sobrevivido a la jubilación. No es el caso de Pepe, con el que tenía amistad, aunque ahora nos estemos descubriendo más mutuamente porque tenemos tiempo, que es un regalo muy apreciado, ¿no? Me veo en la obligación de presentar a quien no conozca a José Herrera, a Pepe Herrera, al doctor Herrera. Si acaso, si me permiten, por un orden diré que es un apasionado cinéfilo. Porque él, si él quiere hablar de algo, será de cine, de lo demás también, pero sobre todo lo que le gusta hablar es de cine, que como los demás, los que no tenemos al menos la formación cinéfila de él, lo escuchamos muy atentamente, pues esto es lo que primero me aparece, ¿no? En mi reconocimiento de tu presentación, ¿no? Y luego lector, ¿no? Y este es el orden, cinéfilo, un gran lector. Me cuesta trabajo sorprenderlo con algo que no haya leído, pero nos sorprendemos mutuamente. Esta es una de las satisfacciones de estos reencuentros. Y luego es algo que es un tópico, que es un humanista, ¿no? Médico y humanista, y además escritor, ¿no? Bueno, esto yo no sé muy bien lo que es, porque a mí esta acusación me la han hecho en numerosas ocasiones y yo no me he encontrado nunca reconocido suficientemente en esta trilogía de médico, humanista y escritor. De hecho, él mismo lo dice en la introducción de su libro, dice, escribimos, pero no nos sentimos escritores en el sentido formal del término. Si no somos escritores, me permite, Pepe, que utilice este plural incluyente en el sentido formal del término. Somos médicos que hemos terminado escribiendo por la fuerza del destino, ¿no? Casi se podría decir, pero yo no sé muy bien por qué. Esto me recuerda a un chiste surrealista que no sé si viene al caso, ¿no? Las presentaciones no tienen por qué ser formales, pero no serían necesariamente, que lo he contado en varias ocasiones y alguno lo ha oído, pues que en cambio de registro, pero de un paciente que fue al médico y el médico le preguntó ¿qué le pasa? Y le dijo, doctor, se me juntan las letras. Y el médico le dice, pues vaya usted a Hacienda y las paga, ¿no? ¿Por qué viene usted aquí? Dice que como pone usted abajo que es médico y escritor, bueno, todo es un chiste surrealista, lo que a mí me hace mucha gracia y lo cuento cada vez que me han acusado de ser médico, escritor y humanista, ¿no? En todo caso, la escritura, la invención de la escritura, lo sabíamos antes de que lo dijera Irene Vallejo. Lo que pasa es que Irene Vallejo lo dice también que no cabe más remedio que citarla, porque es la última y la que mejor lo ha escrito. Es sin duda una de las más grandes revoluciones tecnológicas de la historia de la humanidad. Probablemente la primera y la más importante revolución tecnológica, porque no nacemos escribiendo, nacemos con cierta capacidad innata para hablar, aunque no hablaríamos si no nos enseñaran a hablar, pero tenemos esa capacidad innata. Pero no tenemos una capacidad innata de escribir. Aprendemos, y de hecho hoy en la humanidad hay una inmensa parte de la humanidad que todavía es ágrafa, ¿no? Por tanto, la escritura, el escribir, es un hallazgo humano, es un acontecimiento tecnológico genuinamente humano. Pero lo importante de escribir es que con la escritura el pensamiento se distancia, se lentece y las palabras se transforman en conjuntos cargados de significado. Sobre todo cuando escribimos nos damos cuenta de que tenemos una idea o de que no tenemos ni idea. Esas cosas suelen ocurrir. También pasa al hablar. Uno tiene un montón de cosas en la cabeza que no sabe lo que son, te pones a hablar y resulta que tienes una hora para hablar. Pero ¿cómo puede ser si yo tenía un punto, un milímetro, un segundo, hay algo, ¿no? Sin embargo, y con la escritura esto se multiplica porque se escancia, se hace más lento. En todo caso, la escritura, lo que a mí me parece, desde luego, es que estructura el pensamiento, ¿no? Y
en realidad uno no sabe muy bien lo que dice hasta que no lo dice, ¿no? Uno no sabe lo que sabe hasta que no lo sabe, hasta que no lo dice. Y de luego uno no sabe lo que se sabe hasta que no lo escribe, ¿no? Sobre todo. Digo esto porque Pepe me hace esta pregunta en algún momento, ¿por qué escribimos, no? Y a lo mejor vuelvo dentro de unos minutos sobre esta cuestión que a él le preocupa y le ha preocupado mucho en el libro, ¿no? Una de las cosas que más me han agradado y sorprendido de estos reencuentros de las clases pasivas que somos Pepe y yo ahora, como decían en el franquismo, de encuentros de jubilados, que uno de los encuentros más satisfactorios, que no diré que sorprendente, es que compartimos una parte del mundo. El doctor Herrera, Pepe Herrera, mi amigo Pepe y yo. Y esto es sorprendente porque somos personas muy distintas. Es más, procedemos de mundos geográficos al menos, no sé si culturales, pero geográficos muy distintos. Él viene de Tucumán, de Argentina, y yo de un pueblo de la subbética cordobesa, ¿no? Y es sorprendente la cantidad de cosas que tenemos y que coincidimos, porque en el hospital nunca habíamos hablado de estas cosas, si acaso habíamos hablado de menopausia, ¿no? Y de algunas cosas por el estilo, pero no habíamos hablado de las cosas en las que podíamos compartir. Y nos descubrimos mutuamente, sorprendentemente, sorprendiéndonos con la cantidad de coincidencias. Hace unos días, sin ir más lejos, tomando un café, de pronto nos dimos cuenta que a ninguno de los dos nos gustaba Almudena Grande. Pero bueno, esto como puede ser, un tío de la subbética y un caballero de Tucumán, que no les gusta a ninguno de los dos Almudena Grande, si los dos somos progresistas y nos debería de gustar Almudena Grande, pues no nos gusta por algo, que lo vamos a explicar allí a los dos Almudena. Estas coincidencias a mí me parecen extraordinarias, me parecen maravillosas. En todo caso, cuando me diste el libro antes del COVID, me parece, ¿no? Pues empecé a leerlo y me pasó como nuestro amigo librero, que no pude parar de leerlo. Cuando me di cuenta llevaba medio libro. Y dije, para, esto hay que leerlo despacio. Y me propuse leer 2 o 3 páginas diarias para tomarla sorbo a sorbo, ¿no? Así que una vez leído, pues el libro me gustó. Pero hay algo que me preocupaba, ¿no? Si yo no hubiera conocido al autor, ¿me hubiera gustado igual el libro? Supongo que esto es una pregunta que se puede hacer con todos los libros. Es más, hay muchos libros que dejan de gustarte por haber conocido al autor y hay muchos libros que sería mejor no haber conocido al autor. No era este el caso, pero en todo caso sí que me hice esta pregunta. Mis relaciones y mis afinidades con el doctor Herrera, con Pepe, eran tan grandes que ya no estaba seguro si era una devoción por el autor o una devoción por el texto, ¿no? Y bueno, esto me preocupó, pero no me quitó el sueño, ¿no? Pero sí que daba un cierto distanciamiento, especialmente porque ya en el prólogo unos cuantos amigos de fuera de aquí pues se habían encargado de presentarnos el libro. Yo entré en el libro bastante prejuiciado por los comentarios favorables y muy acertados y muy inteligentes de tus amigos del otro lado del océano, ¿no? Tú me preguntaste al principio por qué escribimos, ¿no? Y yo no sé por qué escribimos, ¿no? Pero sí que te cité, y tú tienes la amabilidad de citarlo en el libro, te cité a Sloterdijk, ¿no? El de Normas para el Parque Humano. Sloterdijk es un filósofo alemán que es el precursor del transhumanismo. Poca gente lo relaciona con el transhumanismo, pero es el precursor de la idea del homus tecnológico, ¿no? Y en este librito, que es un librito más pequeño que el tuyo, y que ha sido fundamental y que ha cambiado buena parte del discurso moderno, pues el otro día dice que la cultura occidental no es más que un conjunto de cartas de amigos, entre amigos, que comienzan con los griegos, los romanos leyeron a los amigos griegos, los bárbaros leyeron a los amigos romanos, y así fuimos llegando hasta hoy. Y esto es lo que es la cultura occidental, el resultado de un epistolario universal, ¿no? Y yo el libro de Pepe lo he leído como unas cartas a los amigos, sobre todo como esto, como unas cartas a los amigos, ¿no? Y Pepe se pregunta reiteradamente sobre por qué escribimos y qué es ser un escritor, ¿no? Y esto me recuerda a una anécdota que tuve con Antonio Soler. No conozco mucho a Antonio Soler, nos conocemos, nos saludamos, ¿no? Incluso alguna vez nos hemos felicitado mutuamente. Yo tenía más motivos que él para felicitar, pero es un hombre muy educado. Incluso un día me felicitó por un artículo en El Sur, ¿no? Yo me sentí muy emocionado. Pero un día, hace muchos años,
me lo encontré en el aeropuerto y hicimos un pequeño recorrido en el autobús cuando no había Finger y hablamos de cosas banales y yo, después de felicitarlo, se me ocurrió, ¿y tú vives? Le pregunté, ¿y tú vives de la escritura? Le pregunté yo con una cierta ingenuidad y él me dijo, pues claro que vivo de la escritura. Y me sentí muy incómodo porque me di cuenta de lo que era ser un escritor, ¿no? Y no, los demás no somos escritores, Pepe, escritor es Antonio Soler, que vive de la escritura, ¿no? Supongo, o no lo sé, ¿no? Pero llegado a este punto, pues yo como tampoco sé la realidad virtual, cuánto el tiempo tiene precio, si vale igual que el tiempo de la realidad no virtual. Tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Pues esto me encanta. Pues yo sí que me he permitido una relación puntual, una especie de flash de qué he percibido, qué he interpretado con 2 palabras de cada uno de tus apartados, ¿no? De tus capítulos y capítulos, ¿no? Así, por ejemplo, en el primero de ellos, Insomnio, el doctor Herrera representa en muy pocas páginas su nostalgia de la medicina, su incorporación a las clases pasivas, estas que antes comentábamos, y sobre todo la experiencia, ahora ya la experiencia al otro lado de la mesa, y la felicidad de una buena noticia que recibió seguramente por algo, ¿no? En Ruido es un relato enigmático extraño en su propia casa. En Los Pasos de Zweig es un diálogo imaginario entre su abuelo Marcos y Stefan Zweig, ¿no? En un banco en la Gran Vía, el capitulito comienza así. Cuando aquel día 11 de septiembre me despedí de mis amigos en el aeropuerto de Tucumán, no sabía entonces que algunos de ellos no los volvería a ver nunca más. Lean el resto, ¿no? Y sabrán de lo que está dando. En colores, los recuerdos de una peluquería en Tucumán con 4 años. En Mi abuelo y los sentimientos, una historia de desamor. En Un adiós anticipado, la despedida de su madre. Y también una idea que a mí me pareció muy, muy interesante, y es que la inmigración no es solo cosa del que emigra, sino también de los que se quedan, ¿no? Eso me ha parecido muy, muy emocionante, ¿no? El leerlo así escrito, ¿no? En El inesperado arte, el descubrimiento del arte abstracto tras un hito. Me ha parecido muy intuitivo, ¿no? Aquel hombre que tuvo un ictus, luego pinta lo que en su escáner había reflejado el ictus y descubre el arte abstracto, ¿no? Sin gafas, el reconocimiento lacaniano del yo ante el espejo, ¿no? En Pilar ya no volverá, es una de las ideas que se repiten a lo largo del libro. Es la historia de la destrucción de una mujer por un ataque terrorista, seguramente el de Atocha, ¿no? Sí. Y Pepe escribe, como siempre, al igual que en todas las confrontaciones de los fanáticos y de los poderosos, eran los pobres, los indefensos y los inocentes los que pagaban el tributo del dolor y de la devastación. En Reunión cuenta un viaje muy breve y en muy buena compañía de autores como Borges, Rosa Montero, Macmillan, etc., ¿no? En Usurpadores, la historia de su abuelo Jorge, demente senil, que solo grita con coherencia usurpadores, cuando ve en la televisión a los radicales vascos llamando fascistas a los demócratas, ¿no? En Las Moritas y Angelinas, el cambio de actitud racista de una matrona, creo que es una matrona, tras una experiencia en Utah. En El Ángel Exterminador, la historia de John, un etarra, y de Borja, un ultraderechista, que sufren una enfermedad que se llama prosopagnosis y que es un defecto de un gen del LIPS, que es el gen de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad y la justicia, y que ambos, curiosamente, los ingresan en un hospital específico de Málaga, el Instituto de Biología de Málaga, que a mí me preocupó, porque yo he dirigido este instituto durante muchos años y no sabía que estuviera este hospital para fanáticos, ¿no? En Amor y Desamor, pues habla de eso, pero en 5 líneas, ¿no? En Noches de Cine, una de las pasiones de Pepe, habla del cine que él veía en el 76 en Tucumán, de Saura, por ejemplo, pero en realidad lo que él cuenta es la sorprendente desaparición allí mismo por la policía de alguien que estaba viendo una película. En Los porqués de María, el por qué raptaron al hijo de María, ¿no? En Viajando a Madrid, la historia en primera persona de un delirio psicótico en el tren. En La Navidad de John, de nuevo, un terrorista con dudas. Este etarra, seguramente una
dormidos, lo que se llamaban dormidas, silentes, que en una Navidad se queda en Madrid y le invitan a comer los vecinos y tiene dudas, ¿no? Y la banda terminó matando al que tenía dudas, ¿no? Me he recordado a Yoye, no sé si tú estabas pensando en Yoye. Sí. En la Navidad, en Mudanza en Nochevieja, es una historia entrañable, personal, porque hay historias personales en el libro, muchas historias personales, de los primeros días de Pepe en Madrid, ¿no? En Regalo Inesperado, pues es el regalo inesperado a un tal Ricardo Sánchez, un ginecólogo de Ronda, de un libro anónimo, donde le anuncian su futuro inmediato y su muerte, ¿no? No sabemos si al final muere, pero sí se casa con Marina, que también estaba anunciado, ¿no? En La realidad artificial, pues un relato sorprendente de un viaje intergaláctico en donde el autor, el personaje, ¿no? El autor, se enamora perdidamente de una robot bellísima, ¿no? En Despertar, tras un ictus, un político descubre una nueva personalidad, una nueva moralidad y se avergüenza de su pasado. Esto me recordó, Pepe, supongo que a ti también, a propósito de Henry, de Michael Nichols, ¿no? Protagonizado por Harrison Ford, ¿no? Sí. En Bioquímica, en 11 líneas, pues vuelve a repetir otra idea que tendremos que discutir tú y yo más en Flor, ¿no? Que es que solo somos bioquímica. Pero la biología no es un destino, Pepe, es un campo de posibilidades, lo hablaremos en otro momento. En Un mal día para José es la desgracia de un padre de familia facha y divorciado. Me hizo mucha gracia. En Gratitud es la gratitud a alguien que un día le resolvió, es una historia personal, nada más llegar, la renovación de un visado, que era muy importante. Alguien que no tiene nombre, y que además tenía mala cara, ¿no? Incluso, pero le resolvió el problema. Y tú expones ahí tu gratitud. En La escuelita es una historia terrible de la desaparición de un niño, Horacio, que era el niño de un torturador en Argentina. En Caja de bombones, el regalo inesperado de una inmigrante ilegal agradecida. El recuerdo de un hombre bueno, el de su padre, ¿no? Es un relato lleno de melancolía por no haberlo podido acompañar en los últimos momentos de su vida. En Obviedad, es una obviedad, que la felicidad depende de las circunstancias, así lo reconoce el autor. Pero Pepe vuelve a insistir en que solo somos los hijos del Big Bang. Lo hablaremos en Flor, ¿no? En Llegamos, nos vamos y en Respuestas falsas, dos brevísimas reflexiones sobre el tiempo, ¿no? En El hombre menguante, la historia fantástica que termina remitiendo a que veamos en YouTube la historia de la película de un hombre menguante, ¿no? En Crispación cuenta cómo la política puede destruir una familia. En Goya en mis pesadillas es una premonición onírica. En La segunda luna es una historia fantástica, un cuento de Navidad de un monseñor que empieza a escribir un cuento de Lola, que consigue Lola casi cambiar el mundo. Bueno, me recordó, no le adelanto ni le quiero hacer spoiler, pero me recordó al doctor Miraonda, un cuento de Cajal, ¿no? En donde también hay una historia parecida. En Derrota, en 10 líneas, cuenta la derrota de Sonia ante el Alzheimer. En Los espías y su figura, un viaje en el tiempo y el envejecimiento. En Ánimos en vaivén, habla de la preocupación por la vejez y la enfermedad, cómo la vida sube y baja. En realidad me ha recordado, y también como un TAC puede volver feliz a una persona a la espera de un TAC, de nuevo la historia de... Y a mí me ha recordado a Manuel Vicent cuando en una columna decía: la felicidad es levantarte cada mañana y comprobar que nada te duele, ¿no? Algo parecido. En Pinturas con enigma, pues es un sueño breve, ¿no? Y hay otro apartado del libro que le llama Momentos, que es una especie de álbum familiar, ¿no? Y son historias rápidas, ¿no? Pues en Encuentros se habla del amor, en Biología reproductiva de la felicidad de un embarazo compartido, en Vida fuera del hogar, el amor a los hijos, en Madurez neurológica del nido vacío, en Independencia la preocupación por los hijos, en Plenitud la plenitud de una relación adulta, y en Cambios moleculares el cáncer, la muerte y la vida. De nuevo la idea repetitiva de que solo somos materia, ¿no? Y luego hay otro apartado que llama Memoria ágrafa, en donde el autor nos invita a que el lector escriba sus propias historias. Es una página vacía, ¿no? Una provocación. Y En Trueno es una distopia, que es la aparición de un siniestro ruido en el mundo. Y es una historia que hay que leerla, no se puede contar, ¿no? Sí, fácilmente, pero en todo caso al final termina un niño en este nuevo mundo en donde hay un ruido permanente que pregunta: papá, ¿qué es el silencio? Porque no había conocido el silencio, ¿no? En la carta habla de una carta que guarda, que recibió en 1976
en donde recibió la noticia de que le habían concedido una beca para venir a España. En la ausencia de Golfo es un perro, y algo más es el amor por los perros, sobre todo, ¿no? En impotencia es la impotencia ante el fracaso de las relaciones de una madre amiga con su hija, con su hijo. Y en el incidente, es otra historia también que a Pepe le preocupa y le repite, y compartimos esta preocupación y la hemos hablado muchas veces, cómo el espectáculo del apaleamiento de un hombre en San Sebastián cambió su vida. Y de hecho, el relator, el autor, el personaje no sé si ficticio o real, ¿no? Preguntado en una mesa redonda sobre los nacionalismos, aquel profesor con franqueza responde que los consideraba como una de las facetas más destacadas de la imbecilidad humana en el siglo XXI y que las ideologías que los sustentan eran obsoletas y arcaicas, pero efectivas para envenenar a la población apaleando al victimismo exagerado. Y aquella declaración ingenua pero sincera de aquel profesor, supongo que sería en el País Vasco, cambió la vida del profesor, ¿no? En La montaña rusa habla de la felicidad, de la tristeza y de la muerte, ¿no? Y en La diputada avergonzada habla de la caída del caballo de una joven diputada independentista catalana tras ver en televisión su intervención en el juramento de su cargo y sentir vergüenza ajena, ¿no? Y en otro y último apartado, en Miradas, sensaciones y dudas, es una especie de resumen ahora de las dudas que se vienen declarando y que yo he relatado de una forma muy rápida a lo largo del libro. Así, en Reunión hay un elogio de la amistad. En Encuentro habla de amistades contagiosas y de la inteligencia y que la inteligencia puede ser contagiosa. En Despedida, la despedida de su padre con el que tiene contraída una deuda de gratitud. Se fue sin que le expresara lo que sentía por él, dice Pepe en el libro, ahora sí, hablando claramente en primera persona. En Algo menos de maldad, habla de la alegría por la muerte de un tirano. Y en Eligiendo, después de preguntarse él mismo qué hubiera sido de haber elegido otra cosa, se lo pregunta al lector. ¿Y tú, lector, has pensado alguna vez cuáles han sido tus elecciones más determinantes? Y ya por último, en Pensamientos a la deriva, pues lo que hace es una especie de resumen en forma de poemas libres de parte de las ideas que en forma de relatos han ido apareciendo en el libro. El materialismo, los fanatismos, la vejez, la civilización, el amor, la amistad. Y también incluso se atreve con ciertos neologismos que los pone encima de la mesa, como Gamonedetti, una síntesis de dos grandes autores que seguramente para él son muy estimados, como Gamoneda y Benedetti, o Stendhal, una síntesis de estupidez y maldad. Y un epílogo en donde el doctor Herrera, el autor José Herrera, mi amigo Pepe, pues vuelve a preguntarse por qué escribo, ¿no? Y hace uso de María Zambrano en una conferencia en el año 1934 en Revista de Occidente. María Zambrano dice: escribir es defender la soledad en la que se esté. Pero yo me preguntaría, casi para terminar, ¿no? Pero Pepe, ¿por qué hay que buscar una razón para escribir? De hecho, les voy a contar otra anécdota también con Antonio Soler, ¿no? Yo he publicado algunos libros, algunos con alguna editorial local, ¿no? Y esta editorial me invitó a que presentara el libro, a que estuviera presente en la Feria del Libro, en el stand, ¿no? Y allí que me fui yo muy ilusionado, ¿no? Entonces, en ese mismo día, en esa misma hora y en ese mismo stand, estaba también Antonio Soler, ¿no? Y nos saludamos, ya te digo que nos conocíamos de saludarnos, ¿no? Nos saludamos y llegó las 5 de la tarde, ¿no? Hora taurina, y él se sentó en la esquina y yo me senté en esta esquina. Pasados unos segundos, se acercó una persona con un libro en la mano y sin dudarlo se fue para Antonio Soler. Cuando había pasado 15 o 20 minutos, la cola de Antonio Soler daba la vuelta a 3 o 4 stands. Y cuando llevaba 3/4 de hora, daba la vuelta a todo el paseo marítimo, ¿no? Y no se había acercado ni una sola persona a que yo le firmara mi libro, ¿no? Claro, mi libro se llamaba el médico de día científico de hoy. ¿Quién le iba a interesar esa historia estando sentado ahí Antonio Soler, que no me acuerdo cuál libro? Entonces yo tomé una decisión inteligente, ¿no? Me levanté muy sigilosamente, me puse en la cola de Antonio Soler. Esperé durante la media hora que se me hubiera hecho larguísima esperando que no llegara nadie
y con toda modestia el libro que había comprado de Antonio me lo firmó con mucho cariño. Y yo me fui a mi casa muy orgulloso de que Antonio Soler me hubiera firmado un libro y con que me hubieran puesto las cosas en mi sitio, ¿no? Aquella situación. Y ya para concluir, tres ideas breves, ¿no? Uno sobre el libro de Pepe. Uno es que el libro tiene un enorme contenido moral, ¿no? De hecho, si pudiéramos decir cuál es la moral que encierra el libro de Pepe, yo diría que es una moral de Camus. Entre Sartre y Camus, ese famoso debate, ¿no? En francés, ¿no? Pero también universal, entre la moral sartreana y la moral de Camus, claramente Pepe ha escogido por Camus, ¿no? Ha escogido a Camus. Este Camus que dejó dicho que entre la justicia y mi madre prefiero a mi madre. Esto fue utilizado por los que odiaban a Camus, ¿no? Para acusarlo de reaccionario, ¿no? Pero en realidad Camus no dijo eso exactamente. La frase completa que él le respondió a una pregunta de un estudiante cuando los atentados de Argel, era, como saben, nació en Argel, los atentados de Argel, le pregunté a un estudiante su opinión, la frase completa es: en este momento se arrojan bombas contra los tranvías de Argel. Mi madre puede hallarse en uno de esos tranvías. Si esto es la justicia, prefiero a mi madre, ¿no? Esto es, creo, reconocer cuál es la filosofía moral de Pepe. Para Camus, el fin nunca justificó los medios. Creo que esto encierra el discurso de Pepe a lo largo de todo su libro. La segunda cuestión que creo haber visto en el libro del doctor Herrera es que entre las diferentes formas de ética, Pepe ha escogido la ética de la responsabilidad. El doctor Diego Gracia, en el prólogo de su fundamento de bioética, en la segunda edición, hace una aproximación a la ética de la responsabilidad y anuncia que el próximo libro que escribiría sería sobre la ética de la responsabilidad. Yo creo que no lo ha llegado a escribir nunca, al menos yo no lo he encontrado. Pero ya el prólogo es muy sustancioso. Y ahí podemos leer que las cosas son como son. Y eso se llama realidad. La realidad es la que hay. Esto es una mesa y estamos en la librería Luces, ¿no? No tiene discusión. Cuando la gente te dice, es que eso es la realidad, y usted se cree que soy imbécil, yo tengo los mismos ojos que usted, esto es un árbol, y el país va mal, ¿no? No hace falta que nos andemos con más discusión. La realidad por sí misma no explica nada. Es un común denominador que aparece ante nuestros ojos, aunque los ojos dependan también de los sentidos, pero es obvio, ¿no? La realidad es obvia, no merece la pena enfrascarse en discusión sobre qué es la realidad. Pero las cosas no solo basta con que son, o que sean, las cosas deben ser de una forma. Y esto es lo que se llama imperativo categórico, se llama ética. Las cosas deben ser de una forma, ya lo dijo Kant con toda la realidad. Pero hay algo más, las cosas no basta con que sean y con que deban ser, las cosas tienen que ser de una forma determinada. Y esto es lo que Diego Gracia llama responsabilidad. Tienen que ser. Esta idea de compromiso, las cosas tienen que ser de una forma determinada, porque si no nos hemos quedado en el espacio vacío de la realidad y del deber ser. Y las cosas tienen que ser de una forma determinada. Y esto es lo que Diego Gracia llama ética de la responsabilidad, ¿no? Hacerse cargo de la realidad. Así que, y por último, el estilo, ¿no? Si he hablado del fondo, el estilo. Y para identificar el estilo, pues no se me ha ocurrido mejor que seguir los consejos de Italo Calvino en sus 5 propuestas o 6 propuestas para el próximo milenio, ¿no? Calvino habla de que la forma de comunicarse para el siglo XXI, era el próximo milenio, esto lo escribió en el siglo XX, ¿no? Tenía que ser, uno, la levedad. La levedad no quiere decir ni superficialidad ni frivolidad. Él dice ligero como el pájaro, no como la pluma, ¿no? El libro de Pepe es un libro ligero. No solo es un libro pequeño, no es un libro grande, sino que además los capítulos se leen casi me lo leo entero, ¿no? Tuve que pararme yo mismo para poder paladearlo, ¿no? Y leerlo, y luego releerlo, sobre todo releerlo, ¿no? En segundo lugar, la rapidez. La rapidez significa agilidad, movilidad, desenvoltura, ¿no? La rapidez no significa prisa. Marañón decía que la rapidez es una cosa buena, que tiene una enfermedad infantil dentro que es la prisa, ¿no? Bueno, es lo contrario de la prisa. Este es un libro rápido, pero no es un libro escrito con prisa. De hecho, es un libro escrito escanciosamente, ¿no?
En tercer lugar, la exactitud. Utilizar las palabras adecuadas es muy importante. Y esto es lo que hace que una persona se convierta en escritor. El esfuerzo por utilizar las palabras adecuadas para expresar las ideas y los pensamientos. Porque lo opuesto a la exactitud es la vaguedad o la divagación. Y en este libro no hay ni una sola divagación, ni una sola divagación, ¿no? Hasta se echa de menos alguna divagación. Si me veo en la obligación de hacer alguna crítica, que sería mal no hacerla para que no parezca que soy tu amigo, ¿no? Y en cuarto lugar, la visibilidad. Y es aquí donde el libro de Pepe adquiere todo su significado. Ya he dicho que si al principio yo tenía que definir a Pepe por algo, era por su formación y afición cinéfila, ¿no? Y el libro es un libro de imágenes. De hecho, yo he leído muy rápidamente los 40 o 50 capítulos como si fueran imágenes, ¿no? Y se puede leer como un libro de imágenes. Y en esto yo creo que su formación cinéfila ha influido mucho. E imágenes es una palabra que tiene dentro la idea de imaginación, ¿no? Y de hecho el libro está lleno de imaginación, no solamente cuando habla de él, que hace falta mucha imaginación para hablar de uno mismo, sino también cuando inventa espacios que no existen, ¿no? Como esa luna negra o luna que no voy a descubrir ahora, ¿no? Y por último, la multiplicidad. Y la multiplicidad es el conocimiento plural. Y este libro está lleno de ideas plurales. Así que, si hay alguna última cuestión que yo quisiera para poder catalogar esta crítica durísima que he hecho del libro y que no pone Italo Calvino en sus 5 propuestas para el próximo milenio, sería la consistencia. Y es que este Pepe es un libro consistente. Y yo la única recomendación para terminar que puedo darles es que lo lean. Muchas gracias. Gracias, Federico. Gracias. Y está claro que mi amigo, como habéis visto todo, y el esfuerzo que ha hecho para juntar los diferentes capítulos tan diversos, creo que lo ha hecho mejor que si yo me hubiese propuesto hacerlo ahora. Te agradezco mucho tu participación y lo que has contado del libro. Y agradezco también a los que están aquí conmigo. Son pocos por las razones, ya sabéis, de la situación de pandemia en la que vivimos. Y les agradezco a cada uno de los que están aquí porque de algún modo todas las personas que están aquí han influido en mí, no solo en la escritura del libro, sino en cómo soy o cómo me comporto. Menciono una palabra, Federico, de buscar la palabra exacta para describir algo. Y eso lo aprendí de Alfonso, que lo veo allí. Alfonso es una persona que busca la palabra exacta para eso. El tratar de explicar las cosas con argumentos. Pues tenemos ahí a Juan, de otro amigo que está ahí, el afecto y hablar sobre los valores nuestros y de la sociedad. Tengo ahí a Sergio. Bueno, y no voy a seguir nombrando, aunque somos pocos, porque sería quedarme en eso. También agradezco a todos los que estén a través del sistema virtual siguiendo esta charla, que ya he visto que hay algunos amigos que la están siguiendo y le agradezco el esfuerzo de estar a esta hora, incluso algunos que no son de España, coincidiendo para seguir esta charla. Hoy, antes de venir, me planteaba si no sabía cómo iba a ser esto, porque nunca he presenciado en la otra época, la época que era más multitudinaria, las presentaciones del libro, pero nunca había estado en una como la que estamos llevando ahora. Y me planteé cómo lo haríamos. Si le iba a pedir a los amigos que se le ocurriese preguntas sobre el tema, aunque Federico ha abarcado prácticamente el contexto del libro, pero esto hace 2 horas se me ocurrió una pregunta. Dije yo, si alguien me preguntase cuándo empecé a escribir o por qué empecé en un momento a escribir ficción, porque a través de la profesión uno ha escrito muchas cosas, sea propiamente médicas o de conflictos gremiales que hemos tenido los médicos, pero una ficción, aunque en este libro hay historias que son reales, que son de mi propia historia personal y de mi familia, hay otras que son solo ficción y otras que son como ideas para la provocación, de provocar el pensamiento, provocar el diálogo sobre ello. Entonces me preguntaba yo, bueno, si alguien me pregunta cuándo empezó a escribir, y nunca me lo había preguntado hasta hace 2 o 3 horas que estaba pensando en esto. Y empecé a escribir de este tipo de, digamos, literatura,
entendiendo por literatura el intento artístico de plasmar con las letras emociones, historias. Empecé a escribir por tres hechos que casi coincidieron en el tiempo. Fue finales del siglo pasado, comienzo de este siglo, cuando coincidió la guerra de Irak, que digamos casi se me fue la cabeza con lo irracional que me pareció la postura sobre todo el gobierno español en aquel conflicto y lo que todavía estamos viviendo con ello. Coincidió con la enfermedad y muerte de mi madre en la misma época. Y también afloraron, al comenzar a escribir sobre estas cuestiones, afloraron recuerdos que uno a veces por las teorías del inconsciente tiene en otro apartado. Y entonces surgieron muchas de las historias que están contadas ahí de una etapa previa que había vivido yo siendo más joven, la etapa de la Argentina de las múltiples dictaduras, pero sobre todo la última, por la tendencia genocida que hubo en aquel instante. Y todos esos tres elementos hicieron que me empezase a plantear el escribir. Y empezó así. Luego, también la segunda pregunta que yo la asociaba a aquella es, bueno, ¿y por qué decido publicarlo ahora? ¿No? Si son historias que empecé a escribir en el 2001, 2002, 2005, pues ahí entra con algunos relatos que ya se ven en la segunda parte, que es la preocupación por el envejecimiento, la proximidad de la muerte, el fin de la vida, y que son diferentes de las temáticas iniciales. Entonces va cambiando un poco el libro en ese sentido. Y eso es propio de la edad. Entonces dije, bueno, como voy a cumplir años, que iba a cumplir 70 años en febrero, digo, pues voy a reunir los relatos y los voy a publicar. Y me voy a reunir con los amigos sin saber que había pandemia todavía, aunque ya estaba en cierre la pandemia porque fue en febrero. Me voy a reunir con los amigos, comentamos el libro, que muchos de ellos ya conocían muchos de estos capítulos, y pasamos un rato bien tomando una cerveza, charlando de los temas, como lo hacemos en el Bar Flor, algunos de los que estamos aquí reunidos. Y bueno, precisamente cuando iba a hablar con José Antonio de esta librería para hacer esta presentación, se retrasó un poco la entrega de la imprenta del libro, entonces ya se salía de febrero, que era mi idea, entramos en marzo y surge la pandemia, entonces pues se quedó esto todo parado. Y el otro día, casualmente, en una charla informal en los pasillos, que vengo a menudo a esta librería, me dijo José Antonio que se estaban haciendo así algunas presentaciones. Y ese es el motivo que estemos aquí reunidos. En el libro expreso una preocupación que la sigo teniendo y que le he hablado con los amigos del por qué se escribe. Y el otro día ha mencionado varias veces a una escritora joven, pero que a mí me tiene deslumbrado por la obra que ha escrito, que es la historia de El infinito en un junco, de Irene Vallejo, recomendada por algunos de los presentes, y leo algunas cosas. Ella pone que leer, ya me refiero al que va a ser el receptor de lo que lo he escrito, leer es siempre un traslado, un viaje, un unirse para encontrarse. Leer, aun siendo un acto comúnmente sedentario, nos vuelve a nuestra condición de nómada. Y dice esto porque ella hace la historia del libro, la historia del papiro, la historia del pergamino, la historia del libro, de cómo pasa el hombre de tener la comunicación solo verbal a tratar de plasmarla en un papel o registro similar para que perdure en el tiempo. Y eso me llevaba a una cosa de Vargas Llosa que decía, la literatura no comienza a existir cuando nace, por obra de un individuo, solo existe de veras cuando es adoptada por los otros y pasa a formar parte de la vida social, cuando se torna, gracias a la lectura, una experiencia compartida. Y ese era el otro objetivo que tenía de escribir, de contar experiencias que me parecían a mí, quizás, de ese subjetivismo que uno tiene un poco narcisista, que hechos que yo había vivido eran peculiares. Al menos yo no lo veía en mi entorno, que habían vivido determinadas cosas. Y entonces ese fue el motivo de empezar a escribir. Bueno, y ahí está el libro. Mi idea es que lo entretenga, los que lo leáis, o los que ya lo habéis leído, que podamos seguir comentando cosas y que el sentido este de por qué se escribe, le he dado muchas vueltas y ya además otras veces con Federico hablamos de este tema. Y me quedé con esa reflexión de María Zambrano que
Decía, bueno, uno cree a veces que se plantea nuevos problemas, los problemas están planteados desde los griegos, ¿no? Muchos problemas de por qué se escribe y tal. Pero Zambrano, en un siglo tan conflictivo como el XX, casi previo a la Segunda Guerra Mundial, escribe, dice que es la soledad del individuo, quiere plasmar ideas, y esas ideas quiere compartirlas, porque intenta o cree el individuo, el que escribe, que ha descubierto algo. Ella dice la verdad, que ha descubierto un mensaje a compartir. Yo en ese sentido no creo que haya llegado ni mucho menos que eso, no creo haber descubierto nada, pero sí he tenido la sensación de que necesitaba transmitir, porque era el individuo cuando se sienta a escribir ante un papel en blanco y está solo, generalmente en su casa o donde decide escribir, se desdobla, pasa a ser otra persona. Y eso también lo dice Irene en el libro este que he mencionado antes, ¿no? También dice, hace referencia, Irene dice, la escritura lucha contra la amenaza del olvido. Y del olvido me refiero a lo individual, que a veces nos olvidamos por mecanismos defensivos, otra vez al olvido por una cosa que me preocupa, y lo saben mis amigos, las enfermedades degenerativas que nos hacen perder la memoria, y también al olvido de la sociedad, de hechos que han ocurrido. Y eso sí lo veo como más peligroso, quizá por mi interés social, peligroso que la gente olvide hechos que no se deben olvidar. Pero también me surge cierto pesimismo que quizá los seres humanos, está muy dicho y de forma muy coloquial en un bar, podemos decirlo, parece que no aprendemos de los errores de los demás. Que el haber vivido experiencias negativas, la sociedad como tal, tiende después de un ciclo, que no sé de qué tiempo será, a repetir los mismos errores. Los mismos errores que nos conducen generalmente a un daño tremendo de personas, de familia. Y para terminar en mi intervención, hay un relato que han mencionado Federico, que no sé si lo he mencionado a ese, se me ha pasado que he ido con todos y quizás me he distraído en un segundo en eso, que lo saqué de una experiencia de un libro de él. Federico me pasó un libro que escribió, el libro es como si su madre escribiese a sus nietos, ¿no? Y entonces leí el libro de Federico y fue la primera vez después de 40 o 45 años que vivo fuera del país que nací y tomé conciencia de lo que es el exilio. Yo el exilio creía tenerlo superado, ¿no? Yo lo veía cuando veía a otros exiliados que estaban o con la morriña típica gallega, recordando al país que habían dejado, o quejándose siempre en una especulación siempre de la queja. Los entendía o los criticaba e incluso discutía con ellos. Pero con el libro de Federico descubrí otra faceta del exilio que no la tenía en cuenta, probablemente por mecanismos del inconsciente, que, como dirían los psicoanalistas, que algunos no compartan esa visión. Y es que descubrí todo lo que había perdido por el exilio en relación a mis relaciones personales con mi familia, con mi padre, con mi hermana, con mis amigos más íntimos, que quizá algunos de ellos me están viendo ahora a través de este sistema tecnológico. La pérdida provocada por el exilio de ese contacto, de ese poder hablar con gente, con mis padres, la ausencia de tantos años en ellos, y tomé conciencia gracias también a otra lectura. Por eso te lo agradezco otra vez, aquel pequeño libro, pero que a mí me sirvió mucho. Y como somos pocos, mi idea de esta presentación que le pedí a Federico que me ayudase a plantearla, mi idea es que aunque la cámara no enfoque a los pocos que estamos aquí por este motivo de la pandemia, me gustaría que participásemos como si fuese una tertulia de amigos, como si estuviésemos en un bar, ¿no? Que cada uno pregunte o cuente o exprese lo que quiera y hacemos un pequeño diálogo sobre el tema. Así que dejo la palabra ahora a vosotros. Alfonso, está por allí, ¿no?
Perdón, Alfonso, no sé si te escucha. ¿Quieres que te alcancen a acercar del micrófono? No se oye bien. No se oye bien. Yo creo que sí que voy a recortar. Aparte de mi limitación de voz, está la mascarilla y está el Parkinson que me acompaña también. Pero así ya se oye bien. Así se me oye bien. Sí. Pues comentaba que nos coincidimos luego casualmente también en el Clínico de Madrid, donde hicimos la residencia juntos, y después nos vimos inaugurando, que no se inauguró, por cierto, en el materno infantil de Málaga. Sabéis que está sin inaugurar, estaba previsto que viniera la reina a inaugurarlo, pero por un problema de agenda está pendiente de inauguración. Espero que se inaugure antes de que se caiga a trozos. Hemos hecho toda una vida profesional juntos y curiosamente seguimos siendo amigos, lo hemos sido siempre, porque compartimos un mismo universo intelectual, un mismo universo cultural. Compartimos prácticamente nuestra visión del mundo, con lo cual nos ha permitido conservar una buena amistad a lo largo del tiempo. A Pepe se le podría aplicar eso que dice Diego Gracia, que también está recogido anteriormente, pero es una frase muy redonda, que un buen médico tiene que ser ante todo un médico bueno. Yo creo que ahí se recoge el aspecto humano y el aspecto profesional de Pepe. Respecto al libro, es poco puedo añadir después de Federico, pero me gustaría decir alguna cosita como que algunos de los momentos que él describe, yo he sido testigo de ellos y en algunos están muy cerca. He vivido con él desde entonces y algunos de esos momentos he tenido la posibilidad, no sé si afortunado o desafortunado, porque algunos episodios eran muy duros, de compartirlos con él. Solamente quería comentaros eso y nada más. Respecto a la función de la escritura, hay un pensamiento que ha rozado Federico, llamando de Miguel, que dice: hasta que no decimos lo que pensamos, no sabemos lo que pensamos, pero en realidad no sabemos lo que decimos hasta que no lo escribimos. Escribir es una forma de reflexionar sobre lo que se dice y lo que se piensa, porque la palabra es rápida, fugaz y se pierde. La escritura obliga a reflexionar, a repasar, y te permite tanto perfeccionar el estilo, la forma, como reconsiderar lo escrito. Es algo que en alguna medida hacemos todos, porque todos somos unos pequeños escritores chiquititos sin que nadie lo sepa. Gracias por todo, Pepe. La introducción que hizo Federico, también aquí ante amigos, debo confesar que quizá en alguna etapa fui más de Sartre, aunque luego me pasé a Camus. Lo sabía. Lo sabía. Sí, porque eso quizás también con los años, aunque parece casi un tópico hablar que los años nos hacen ver las cosas diferentes, y yo creo que, sí, que en parte es así. Y los años y el intento de reflexionar y autocriticarnos es lo que uno puede variar. Y no, aunque haya defendido un enfoque de tipo de Jean-Paul Sartre, pasar a Camus, creo que sí, que ha ocurrido eso a lo largo de mi vida. Eso también me trae algunas discusiones con algunos amigos, que quizá alguno me está viendo también por ahí, porque la desconexión quizá temporal y por el tiempo, y eso del exilio, de no poder compartir una evolución común de trato y de charlas como la que tenemos ahora en Flor nosotros, haga que haya cierta divergencia en la visión de algunos temas, ¿no? Temas, digamos, políticos, ideológicos, y que, ¿no?, seguramente lo hubiésemos enriquecido todos mutuamente de estar más cerca. Es una cosa más del exilio. Bueno, si queréis comentar algo, y si no, iba a leer otra cosita de Irene Vallejo. Ya sabéis que se ha convertido ahora en mi guía gracias a la recomendación de tus amigos.
leo una cosa de Irene Vallejo que también me gustó, dice, los seres humanos, se refiere, somos los únicos animales que fabulan, que ahuyentan la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos aprenden a convivir con el caos, que avivan los rescoldos de las hogueras con el aire de las palabras, que recorren largas distancias para llevar sus historias a los extraños, y cuando compartimos los mismos relatos, dejamos de ser extraños. En cierto modo, cuando compartimos los relatos, aunque los critiquemos, e incluso en la diferencia, ya dejamos de ser extraños. Yo creo que eso nos debe acercar la lectura y todo esto que nos rodea de la literatura, creo que nos impulsa eso. Y para terminar, una frase que se le atribuye a Tolstoy y que hace referencia a otra cosa, pero que yo la traigo a la literatura. Decía Tolstoy, bajo el influjo de la música, me parece que siento en lo que en realidad no siento, que entiendo lo que no entiendo, que puedo hacer lo que no puedo. Creo que es así. La música puede ayudarnos a ser otros. Yo creo que la literatura también nos puede ayudar a eso. Se puede tener las mismas sensaciones y sentimientos que describe hacia la música Tolstoy con la literatura. Y eso tú, Sergio, que eres músico, quizás lo puedas corroborar o discrepar. No sé qué te parece. En relación a eso, pues también sería como decía el doctor Soriguer. Bueno, quería, como decía el doctor Soriguer al principio del libro, ¿no? Ese término, ese vocablo que, bueno, se me ha quedado un poco grabado cuando lo he leído, el de vampirizar un poco algunos elementos, algunas cuestiones de algunas personas. En relación a eso de la música, pues estoy totalmente de acuerdo y lo uniría en relación a lo que ha comentado antes también el doctor Soriguer, en relación a si cuando uno estaba leyendo el libro, esto también lo digo un poco de cara a los futuros lectores, a los que les recomiendo el libro, por supuesto, si realmente a uno le gustaba el libro porque realmente uno es amigo y siente una profunda admiración personal y profesional hacia Pepe, pero realmente cuando uno empieza a leerlo, pues la verdad que yo lo tengo en mis manos desde hace poco y me pasó un poco como a él, no podía dejar de leerlo. Y bueno, y realmente al cabo de pocas páginas, sinceramente sentías que realmente te gustaba y que realmente había algo ahí que te unía al escritor, pero no como amistad, sino como algo universal, como es el lenguaje, como el lenguaje de la música, ¿no? O el lenguaje de la literatura, ¿no? Algo que nos conecta como seres humanos, ¿no? Y a través del cual podemos entendernos todo, tengamos la percepción de la realidad que tengamos y tengamos la percepción de la vida que tengamos. Entonces, pues sí, realmente estoy de acuerdo con eso. Luego, conforme el doctor Soriguer iba haciendo un breve resumen de cada capítulo, de cada pequeño relato, por decirlo así, bueno, pues yo en cada uno de ellos, no sé si compartís vosotros o también el doctor Soriguer esta percepción en cada uno de ellos, incluso en aquellos que tienen pocas líneas, yo he sentido una gran trascendencia con respecto a muchos de esos aspectos o sentimientos que nos unen y que nos preocupan, tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista social, político, ideológico. He visto ahí un trasfondo en el que yo creo que hace el libro mucho más interesante todavía, no solo porque es entretenido de leer, solo bueno, hay relatos autobiográficos y, como decía él, pues nos ayudan a conocerlo mejor y a sentirnos todavía aún más cercanos, ¿no? Pero creo que en cada uno de ellos se puede extraer un pozo de percepciones, de sensaciones, de reflexiones. Y la verdad que a mí me ha sorprendido, bueno, ya conocí algunos de ellos, pero me ha sorprendido descubrir estas apreciaciones en cada uno de ellos, ¿no? Por lo cual, pues efectivamente lo recomiendo porque creo que sinceramente
tiene mucho más de lo que en un principio, como decía él, hay que releer y hay que profundizar en él y releerlo en varias ocasiones porque hay mucho más de lo que a lo mejor en una breve historia, en un breve relato, en un pequeño cuento, pues podría parecer. En fin, habría muchas cosas que decir con respecto al libro, ¿no? Y sobre todo, sobre cualquier libro, sobre todo si te gusta, ¿no? Pero bueno, creo que el espacio, o el tiempo del que disponemos, pues sería demasiado breve para un poco explayarse todo esto. Y quizá esto sea más futuro de una reunión, de unas charlas, de comentar diferentes reflexiones o incluso algunas preguntas que surgen a partir del mismo, pero quizá en otro contexto. Pues aquí hemos hablado de literatura, de música, y también está Carmen aquí con nosotros, que es profesora de Historia del Arte, y os recomiendo, aprovecho para ello, que tiene una revista de arte que prácticamente todas las semanas nos hace llegar comentarios de todo el arte que además se mueve aquí en Málaga actualmente, comentarios de obras pictóricas que hay en los distintos museos de Málaga, o el perfil de los pintores o de los que llenan nuestros museos, que vivimos en una ciudad en ese sentido para estar orgullosos de la cantidad de museos que hay y de distintos tipos de pintura. La revista que dirijo o lleva adelante Carmen es una cosa y usa las técnicas más modernas para llegar a nosotros. En pequeños mensajes se puede prácticamente toda la semana poder hacer una incursión por el arte pictórico fundamentalmente. Así que bueno, lo recomiendo. Sí, adelante, Carmen. Bueno, ya que me has mencionado, agradezco muchísimo la mención que acabas de hacer. Sí. Gracias. Agradezco muchísimo la mención que acabas de hacer, pero realmente quien verdaderamente merece todas las felicitaciones hoy eres tú y tu maravilloso libro. Yo tengo un montón de cosas. Tendría que decir muchas cosas. De hecho, traigo aquí unas chuletas por si se me olvidaba alguna. Pero bueno, empezar agradeciéndote que me hayas hecho este pequeño o gran espacio entre los amigos. Es un lujo compartir con todos ellos este acto. He aprendido mucho de la presentación del doctor Soriguer por todas las citas magníficas que ha hecho. Algunas de ellas las conocía, otras no, con lo cual he aprendido, insisto, de su magnífica presentación. Y bueno, a nivel humano, podría contar que escuchando a Pepe Herrera esta tarde aquí, era como cuando hace, no quiero contar años porque yo ya también me he hecho años, pero más de 20 años, 25 años, que lo conozco como profesional de la medicina. Y lo oí hablar aquí y oía el mismo ser humano que yo escuché en su consulta hace todos esos años. Conforme yo voy cumpliendo años, me doy cuenta de la importancia que tiene que el ser humano sea humano, ya se ha dicho aquí esta tarde, en su faceta profesional y en otras facetas de su vida. Y él con este libro y con la presentación que también está haciendo, demuestra sobradamente que lo es, que no hay una escisión, no hay una separación entre su persona y su profesión. Siempre, desde que yo lo conozco y por lo que he leído en el libro, sé que ha sido así, siempre ha aunado esa generosidad que le caracteriza. Tengo la suerte también de compartir con él, aparte del cine, que ya se ha dicho, por supuesto la literatura, el arte, ¿no? Un pequeño paréntesis que hago a propósito de la revista que ha mencionado es que yo no soy autora, digamos que soy la directora de un equipo de estudiantes de Historia del Arte que son los que escriben. Yo les animo a que escriban y de esa manera ellos aprenden. Por lo tanto, humildemente, simplemente gestiono y, como digo, hago un poco de manager para que ellos continúen luego en su carrera profesional como escritores críticos de arte, ¿no? Pero volviendo al libro, que me interesa subrayar
algunas cuestiones que me parecen magníficas. También se acaba de mencionar de alguna manera por parte de otro de tus amigos, ¿no? Cómo en tu libro tratas lo que yo llamaría temas universales, ¿no? Porque el exilio, el amor, la nostalgia, bueno, pues desde los griegos, desde grandes escritos como la propia Ilíada, están presentes. O sea que son realmente sentimientos universales que gracias a la literatura se consiguen transmitir. No siempre, por lo menos a mí me pasa, cuando leo literatura consigo conectar con esos sentimientos. De ahí que, como se ha señalado, bueno, pues la literatura es un acto de comunicación que realmente se completa cuando el lector, de alguna manera, comparte, coincide, empatiza con lo que el autor ha hecho, ¿no? Creo que era Roland Barthes quien decía que realmente el arte o la literatura no existe hasta que el lector realmente lee la obra y la interpreta, ¿no? La muerte del autor creo que se llama el ensayo que escribió Roland Barthes. Y realmente, hablando esta tarde como estamos hablando de estos temas, me parece que es una buena forma también de enfocar este asunto tan interesante acerca de la creación literaria, de dónde viene, por qué se produce, etcétera. Yo no me quiero extender mucho, aunque yo digo que traía un montón de notas, porque de lo que me ha dado tiempo a leer y que he disfrutado muchísimo, y digo que me ha dado tiempo porque yo soy una lectora muy lenta. Soy una lectora muy lenta porque me gusta recrearme en la forma, me gusta recrearme en la propia escritura. Y además, a la vez que me recreo en la propia escritura, tengo un problema, y es que se me va la mente hacia mundos imaginarios personales. Entonces, cuando Pepe habla de ese banco en la Gran Vía, yo ya me estoy montando mi película sobre el banco en el Paseo Marítimo de Málaga, que para mí significó también en mi juventud algo muy especial. Entonces voy como un poco enganchándome a las historias de Pepe y recreando las mías propias. Por esto se me hace como muy lento leer, ¿no? Pero evidentemente es otra forma de disfrutarlo, ¿no? Y quería terminar solamente con una breve referencia al ámbito que yo domino, que es la historia del arte, como ya se ha dicho. La pregunta que formula Pepe Herrera en esa presentación sobre de dónde surge esa necesidad de escribir, ¿no? Yo me lo llevo al ámbito del arte, que es otra pregunta que evidentemente se ha formulado en muchísimas ocasiones. Y se me ocurría, pensando una respuesta, una posible respuesta a esa pregunta, de esa necesidad de escribir o esa necesidad de crear en definitiva, porque escribir como pintar, como componer música es una necesidad de expresión, una necesidad artística en última instancia, ¿no? Recordaba el motivo por el cual, o el relato según el cual se considera que surge la pintura. ¿Por qué surgió la pintura, no? Y pensando en el libro de Pepe, donde desde mi punto de vista la creación es reflejo también del amor, muy latente en muchos relatos, recordaba esa leyenda, como digo, esa narración mítica sobre cómo surgió la pintura, que se atribuye a la hija de un escultor, Butades. Ella se llamaba Cora, y Cora se enamoró perdidamente de un joven corintio, se supone allá por el siglo VII antes de Cristo. Ese amor de Cora se tenía que marchar al día siguiente a un viaje al extranjero. Volvemos al viaje, al exilio. Y mientras dormía, ese amor apasionado de Cora, ella comprobó que la vela proyectaba sobre la pared una sombra y con un carboncillo dibujó sobre la pared la sombra de su amado. Así, según el relato mítico, surgió el dibujo, surgió la pintura. De alguna manera, como digo, se me vino esa imagen cuando comentabas y explicas el porqué de esa necesidad de crear, ¿no? Y en tu libro yo veo eso, una necesidad de expresar el amor y la generosidad que sin duda alguna
es un rasgo de tu persona, ¿no? Así que de verdad que te felicito y quiero volver a disfrutarlo y releer lo que ya he leído. Muchas gracias. Una de las preguntas. Hay otra función de la pintura que en la Edad Media fue muy desarrollada, que era transferir los relatos bíblicos al pueblo, que era en su mayor parte católica. Entonces, esto lo conseguimos permitir mediante la pintura. Una sentencia que decía: pintura es la historia de literatura. La pintura es literatura para los laicos. Los laicos, que son la mayoría de los analfabetos y alumnos, gracias a la pintura pueden estudiar los mensajes que están. La pintura es con muchas funciones y es Una de las ideas recurrentes de Pepe en el libro es la del materialismo, ¿no? Somos bioquímica, somos herederos del Big Bang, ¿no? Y además parece que esto le hace sufrir, ¿no? Porque de alguna forma es difícil encontrar una respuesta, ¿no? Por ejemplo, a capacidad de creación, estrictamente basado en razones materiales, ¿no? Sin embargo, sí que se pueden encontrar explicaciones en razones paleontológicas, ¿no? La paleontología es una disciplina que está enseñándonos hoy más sobre la naturaleza humana en su más amplio sentido, incluido el sentido moral, el sentido religioso, el sentido trascendente, que probablemente todas las escatologías y todas las teologías que nos han precedido, ¿no? Y no es difícil en este momento, rastreando, encontrar el origen de lo que se llama el instinto del arte en la paleontología, ¿no? La creatividad, el instinto del arte, surge desde lo más profundo del contenido evolutivo darwiniano del hombre, como un hallazgo, entre comillas, de la evolución que fue favorable a la supervivencia de la especie humana. No hay que recurrir a espacios de otro orden, porque se pueden encontrar en las explicaciones paleontológicas la razón de por qué el hombre encuentra como un instrumento muy poderoso para la supervivencia, por ejemplo, la belleza, ¿no? Se hablaba de que el origen del arte aparece en una fecha determinada, que es mitológica, ¿no? Pero se puede rastrear simplemente en las pinturas rupestres. Hoy ya se sabe que los neandertales tenían capacidad de expresión simbólica, ¿no? Pero desde luego los cromañones, hace 30.000 años, pintaban en el interior y en la oscuridad de las cuevas, pero no pintaban para nadie. Y no pintaban para que viniera el público y aplaudiera por la belleza. Y sin embargo, pintaron probablemente los dibujos más bellos, o tan bellos como hoy pudieran hacerse. Ya la primera vez que el hombre utiliza el instrumento simbólico, expresivo, pictórico, lo hace bellamente. Por tanto, la belleza parece que es una necesidad evolutiva que le permite al hombre enviar mensajes con un contenido simbólico que hace que se produzca un reencuentro entre seres humanos. La capacidad del humano con el habla ya, incluso antes, porque en el principio parece que fue incluso el instinto del arte, incluso antes que probablemente hasta la capacidad de expresión, desde luego, de la escritura, no sé si del habla, porque ahí es difícil de encontrar rastros paleontológicos que nos lo puedan explicar, ¿no? Pero no hay que ir mucho más lejos. La propia ciencia paleontológica es capaz hoy de reencontrar argumentos, de encontrar argumentos a través del propio instinto del arte. Incluso hay ya estudios de biogenética que empiezan a encontrar genes que hacen a algunas personas una cierta predisposición, por ejemplo, a ser más crédulos, no el gen de la fe, pero sí a ser más crédulos, más susceptibles a la contaminación ideológica u otras razones de diferente orden. Bueno, esta idea de que la ciencia pueda encontrar respuestas para preguntas angustiosas, como es, por ejemplo, cómo desde la bioquímica se puede encontrar, es que no es incompatible, porque si algo caracteriza hoy a la comprensión del mundo a través de la ciencia es la complejidad. Hoy sabemos, más allá de lo que digan los transhumanistas, que con la biología humana la complejidad alcanza su máxima expresión. La complejidad humana es de tal envergadura
que por mucho que se empeñen, y esto es una apuesta casi teológica, seguirá siendo inescrutable en sus últimos términos, aunque el empeño de lo humano será el intentar descubrirla, ¿no? Pero en última instancia siempre habrá un misterio, y ese misterio es lo que nos hace sacros, Por tanto, los seres humanos somos inevitablemente seres humanos sacralizados. Se puede ser perfectamente religioso, perfectamente espiritual y ser materialista. No hay una antinomia necesaria entre ser materialista y ser espiritual. Eso no quiere decir que tengamos una explicación espiritual de la naturaleza humana, ni del mundo. Quiere decir que el mundo es perfectamente compatible, el mundo, lo humano, es perfectamente compatible lo material y lo sacro, ¿no? Y desde luego lo sacro. Los seres humanos somos religiosos fundamentalmente porque hubo un momento en el que la religación, que es la palabra que típicamente identifica a los religiosos, nos hizo tener beneficios en nuestra lucha por la supervivencia. Porque lo que sí que inevitablemente somos es una especie contingente que está sometida a unas tensiones permanentes de supervivencia y estamos permanentemente en el filo del precipicio. Permanentemente en el filo, como todas las especies del mundo. Somos una especie más que estamos en el filo del precipicio, con la única diferencia es que la evolución nos hizo tener conciencia de ello. Pero esa conciencia no es más que el resultado de la complejidad, ¿no? Y esta complejidad es apasionante. Y esta complejidad nos hace vivir en un mundo de misterios. Pero son misterios naturales, no son misterios sobrenaturales. Y estos misterios sobrenaturales hoy son dominio de la ciencia. Y por tanto nos debe de tranquilizar, ¿no? Sí. Lo explicamos bien, pero Sí, sí, más yo o creo menos. que sí, comparto eso, sí. Acércate si quieres decir. Pero se sigue discutiendo, y es una discusión que tiene mucho trasfondo, se sigue discutiendo si esas pinturas estaban hechas con una motivación puramente artística, por la recreación y la belleza de lo que pintaban, o estaban hechas con una motivación práctica, económica, tratando de apoderarse del espíritu de los animales que pintaban para poder cazarlos después. Los expertos, por lo que yo sé, todavía no se han puesto de acuerdo, no hay consenso sobre esto, pero esto tiene una consecuencia muy importante, porque si aquellos primeros hombres que hacían la primera pintura están motivados por una impulsividad estética, es una motivación espiritual, es una motivación gratuita, libre, espiritual, sublime, podríamos decir. Si por el contrario están motivados por un interés económico, la traducción es muy distinta. Resulta que son unos individuos que están buscando el procedimiento para cazar y comer mejor. De una motivación se obtendrían unas conclusiones sobre aquellos hombres muy distintas de si la motivación era distinta, la contraria. Si aquellos hombres pintaban por amor al arte, tenían una motivación de una naturaleza muy distinta de si pintaban por interés para cazar. Eso está sin resolver. Y de esa respuesta está muy relacionada con nuestro mundo actual. Del mundo actual que ha terminado esa palabra, Alfonso. Y creo, bueno, antes de entrar ya en el final de esta reunión, quiero agradecer también a dos personas que están allí al final de este pasillo, que sí han compartido, en cierto modo, alguna de las historias en el tiempo, por la edad que tenemos, por el hecho de vivir muy lejos del sitio en el que nacieron. Y son las dos personas que están allí al final, que son Gladys y Emma. Creo que en algunos de los cuentos se habrán visto identificadas porque las historias, por la edad, las edades que tenemos los tres, hay mucha coincidencia con ellas. ¿Puedo decir algo? Claro, claro. Bueno, yo voy a hablar por la parte humana de Pepe. Primero, quiero agradecer infinitamente que hayas escrito este libro, porque yo creo que a toda la gente que hemos venido en esa época, somos de la misma edad. Cuando lo han leído y los que van a leerlo, se sienten muy identificados contigo, porque primero de todo has sabido captar esa sensibilidad que tienes tan grande con todo lo que vivimos nosotros.
con todo lo que pasamos allá en Argentina y con lo que pasamos aquí. Además quiero decir eso, agradecerte porque no hemos visto reflejada en tantos episodios del libro, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, que si no te hubiéramos tenido con toda la humildad, lo digo, y el respeto a todos los que están aquí, para nosotros los argentinos, el exilio hubiera sido mucho más duro si tú no hubieras estado aquí. Por lo menos para mí y para mucha gente que te conoce. Gracias a ti nos has hecho más aliviados, con más armonía, con más cariño, con más comprensión. Y estoy emocionada porque sabes lo que te quiero, a ti y a tu familia. Así que agradecida enormemente porque hayas escrito ese libro. Siempre te lo voy a agradecer. Y bueno, es una excelente persona y excelente médico. Eso lo saben todos. Gracias, Pepe. Bueno, decía que la palabra última de Alfonso era el mundo actual, ¿no? Y quiero terminar con esta reflexión. Quizás los seres humanos vivimos relativamente pocos años en relación al tiempo de la historia de nuestro planeta, pero a veces pretendemos plasmar en el poco tiempo que vivimos una serie de situaciones y de cosas como que queden resueltas de lo que no hemos planteado en nuestras vidas. Y eso quizás haya, y yo alguna vez se lo he contado a Federico y me he reído de mí mismo, quizás haya cierto mesianismo en intentar creer que es lo mejor para la humanidad en el tiempo que vivimos y sentirme a su vez también mal de ver lo poco que estamos consiguiendo, lo que tenemos de tener edad y que pronto desapareceremos de este planeta. Y ahora hablaba con unos amigos de mi misma edad, de Argentina, que nos reunimos los viernes por un sistema virtual, es que hasta hace muy poco la gente de nuestra edad tenía una idea de lo que iba a ser su vejez muy similar a la que había visto en sus padres o en lo que tenían 2 o 3 generaciones antes. Y ahora nos estamos abocando a un mundo muy cambiante. Esto de la pandemia, aunque ha ocurrido en la historia de la humanidad, muchas pandemias importantísimas que han diezmado a continentes enteros, la actual que tenemos nos ha venido en un momento en el que el ser humano pensaba que lo podía manejar todo, que podía manejar la ciencia, que teníamos una salida estupenda, que íbamos a controlar muchos elementos, cosas que las pandemias de siglos pasados, aunque sea desde su óptica, no tenían quizás esa seguridad que nuestro ego humano nos había desarrollado ahora. Y hasta ahora ya llevamos unos 9 meses casi de la pandemia o 10, se nos sigue muriendo gente, se sigue enfermando la gente, el impacto económico es terrible y lo va a ser más según todos los expertos. Y era algo que quizás hace 2 años, 3, gente de nuestra edad, por lo que había visto en la vejez o la senectud o la tercera edad, por usar un término un poco manido, se había imaginado que iba a tener. Estamos entrando en una situación nueva y también desde ese mesianismo, en plan de broma, no expreso, que teníamos algunos sentimos qué podemos hacer para mejorar un poco lo que nos queda por vivir a nosotros y lo que vienen por detrás de nosotros. Y ahí tenemos los retos del cambio climático, de la desigualdad social a nivel mundial, que esta pandemia la va a exacerbar mucho más, y después que las respuestas científicas están, al parecer, en muchos sitios en el tema del mercado, como si fuese el mercado capitalista, quién va a vender la mejor vacuna, quién se va a llevar más dinero, cómo conozco este antiviral y voy obteniendo dinero, cuando expertos como uno de los que tenemos aquí nos dicen que no se está demostrando nada con ese fármaco, porque estamos viviendo un mundo que quizás las generaciones previas vivieron otras cosas terribles. Vamos a la Segunda Guerra Mundial, para no irnos tan lejos, lo terrible que significó la pérdida de todos los valores. Y después el surgimiento de los populismos, además del cambio climático, de la pandemia, el surgimiento del populismo en este mismo instante cronológico de la Tierra le da unas connotaciones también tremendas. Si vemos
quien preside uno de los países más poderosos del mundo, el concepto de valores que tiene, que despliega y que hace, nos transmite un cierto pesimismo en el presente que tenemos. Pero si todos los que nos han precedido, el pesimismo lo hubiese detenido, quizás no estaríamos en un sitio como este lleno de estos libros y tal. Estaríamos en otra situación. Yo creo que el pesimismo no nos debe parar a ninguna de las edades. Aquí está mi hijo, que es mucho más joven, y otros que son más jóvenes que nosotros, de los que estamos hablando, y que tiene que ser un motor de resistencia a este mundo tan desigual que estamos entrando y tan incontrolable, al menos de momento, por el tema sanitario. Así que bueno, por favor. Bueno, yo no iba a intervenir, pero después de oír me veo en una obligación personal de intervenir. Yo creo que hablo fuerte, ¿no? Creo que tengo. Es que Bien. Bueno, decía que me he visto en la obligación de intervenir brevemente después de escuchar a esta bellísima dama. Pepe, me hiciste una pregunta cuando me invitaste a este acto de por qué creía yo que escribimos los seres humanos. Y la respuesta es muy sencilla para mí, en mi simpleza personal. Yo creo que los que no somos profesionales de la escritura y escribimos algo, lo hacemos para completar nuestra biografía. Y intervengo porque yo también soy un exiliado. No soy un exiliado de un país, soy un exiliado de una persona. Soy un exiliado de Pepe Herrera. Yo conozco a Pepe Herrera desde 1982 y el destino hizo que algún gestor dividiera el hospital y lo desvertebrara. Y desde ese momento yo me separé de una persona que ya había identificado como una persona de mucho interés. Y a través de este libro yo he entendido lo que ya había percibido previamente, que la literatura sirve para reconocernos en el otro. Y con este libro yo me reconozco en Pepe, me reconozco en su insomnio, me reconozco en su esperanza y en sus desesperanzas, me reconozco en sus ilusiones y en sus desengaños. Y lo único que quiero decirte, Pepe, es que, al final terminamos de construirnos a nosotros mismos a través de nuestros pequeños relatos y tú lo has hecho muy bien, Pepe. Yo creo que vamos a cerrar la reunión y ojalá hubiésemos estado en otro momento para ir a compartir en otro lugar o la continuidad de esta reunión. Os agradezco a todos los que habéis venido, a los que están presenciando esto a través del sistema virtual y a Librería Luces por el papel que tiene en Málaga, en difundir la cultura, en facilitar este tipo de reuniones y darse un paseo por cualquier parte de Málaga sin pasar por Librería Luces. Creo que a veces uno se siente que no lo ha hecho bien. Pues gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Federico. Te agradezco muchísimo. Volvemos a gozar.